De 9 a 12. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Wilson Miranda. Estamos aquí con Andrés Gómez también, con las dudas que tiene mucha gente o la mayoría de la población, sobre todo en el aspecto tributario, en la normativa vigente en nuestro país. Mi primera consulta, doctor Miranda, este, esta ampliación del impuesto al valor agregado que ahora se lo pretende aplicar a los servicios digitales, a estas empresas que brindan servicios digitales, eh, ¿es viable? ¿Se lo puede aplicar como tal o tiene alguna contradicción con alguna normativa tributaria ya vigente en Bolivia? A ver, primero como preámbulo, nos hemos visto por el tema de la pandemia acelerados por situaciones que han hecho que el tema de estos servicios digitales o la economía digital, como se le llama, que estaba previsto que se active de aquí a un buen tiempo, el tema de la pandemia ha hecho que se acelere este tema, ¿no? Es así que el comercio digital, tanto en Bolivia, territorio nacional, como en el mundo, pues ha sufrido un incremento. Por lo tanto, no es novedad que este tema de economía digital sea regulado. El OCDE, o lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya lo tenía apuntado, ya en 1998. Sin embargo, de ser una decisión prácticamente corporativa o de varios estados miembros de la OCDE y otros organismos internacionales, tienen que ser traducidos unilateralmente por los países miembros o por quienes quieran en su momento crear un nuevo tributo o adaptar, como es el caso nuestro. En el caso Bolivia, bueno, se daban dos opciones. No dejemos de lado que el IVA es la columna vertebral del sistema tributario, ¿no? Y principalmente, se lo demuestra con la emisión de una factura, como tú bien lo mencionabas. ¿Cuál es la lógica del IVA? Si yo voy a una tienda, compro cualquier artículo o pago un servicio, dentro del pago que yo he realizado está el impuesto al valor agregado. Es decir, al ser un tributo indirecto, un impuesto indirecto, se va a trasladar al consumidor final, siempre. En el caso del IVA, genéricamente, al ser un servicio, al tener un servicio o hacer una compra por medio digital, ya está dentro de incluido estos servicios digitales. Sin embargo, a mi opinión personal, para no hacerlo más visible o que cause más impacto el tema de sacar una ley y crear un nuevo impuesto, un nuevo tributo, y evitarse tal vez problemas el Ejecutivo en su momento, se ha decidido el adaptar al IVA o aclarar y clarificar en el IVA ciertas condiciones o ciertos hechos generadores que incluyen las actividades tendientes a esta economía digital: venta, transferencia de datos, compra, servicios, etc. No obstante eso, las empresas que, hablando en materia corporativa, las empresas que requieren este servicio, como tal, pagan un tributo, ¿no? Si bien no está consignado el IVA, porque evidentemente no existe la emisión de una factura, existe una retención por tributos porque son beneficiarios en el exterior. Entonces, dentro de este costo sí se presupuesta un monto que al final se lo va a trasladar al TGN. Eso es en lo formal, ¿no? Sin embargo, viendo ya, entrando en tema lo que es el proyecto de ley, adolece de muchas observaciones, ¿no? Si bien ha sido tomado en cuenta por el Ejecutivo y analizado por cierta parte del Ejecutivo, este tema ya de tratar de dar una transversalidad a lo que es la relación jurídico-tributaria y al sistema tributario vigente en Bolivia, carece de tiene muchas falencias, ¿no? Una de estas, por ejemplo, es lo que tú mencionabas: tú pagas el IVA, vas a pagar ese plus
ese tributo por el servicio prestado. Sin embargo, no te van a dar una factura, y esa factura a vos te sirve primero para poder descargarte con tu formulario 110 en el momento de que, para que no te descuenten como pago a cuenta, para que no te descuenten tu salario, pero va a servir también como prueba de que tú has pagado ese tributo a un agente de percepción, que en este caso es la empresa, y este lo va a trasladar en su momento al TGN al momento de realizar su declaración jurada. Pero doctor Miranda, permítame un segundito. Como usted bien lo manifiesta, el IVA, porque no estamos hablando de un nuevo impuesto, no han querido ponerlo en esos términos, no es un nuevo impuesto, es una complementación del IVA, una ampliación del IVA que ahora aplica a los servicios digitales. Ese es el concepto que nos están vendiendo. Ok, usted lo acaba de decir, doctor Miranda, yo pago el IVA, yo consumo, compro y yo, usuario, pago el IVA. Si están ampliando el IVA a un servicio digital, ¿cómo van a hacer para que yo, consumidor de servicio digital, no pague el IVA? Esa parte no la entiendo. Bueno, dependerá mucho de los controles de las facultades que tenga la administración tributaria, que tiene muchas en el Código Tributario, de controlar, fiscalizar, supervisar e investigar el cumplimiento de esta obligación, ¿no? La mala información más que del ciudadano va por parte de las autoridades. Se escucha que por parte del legislativo indican que no va a ser un impuesto que va a ser asumido por el consumidor final, sino por las transnacionales. Concepto totalmente errado y que va en contradicción lo que indicó en su momento el viceministro de Política Tributaria, quien es la autoridad fiscal encargada de estos temas por mandato del Decreto Supremo 29894. Es quien tiene la palabra oficial, quien ha indicado que sí, es trasladado al ser IVA, obviamente va a ser trasladado al consumidor final. Sin embargo, los mecanismos que permitan este control van a poder ser reglamentados ya sea por decreto supremo o por resoluciones normativas de directorio. Esto también choca con la obligación que nosotros como Estado o como impuestos nacionales le estamos dando a sujetos de derecho internacional, porque no olvidemos que la vigencia de la norma es nacional. El Código Tributario, la 843, se aplica en todo Bolivia. Sin embargo, con este proyecto de norma le estamos dando una especie de extraterritorialidad a la norma. Primero, porque estamos obligando a que las empresas que prestan este servicio se puedan inscribir a registros tributarios en Bolivia y marquen una sede acá. Evaluarán las empresas si lo hacen o no. Es más fácil y conveniente que sí lo hagan para impuestos, para que sí tengan la facultad de poder solicitarles cualquier tipo de información. Va a ser más complejo cuando no lo hagan y van a tener que solicitar información, será con su par en el país de origen o a través de cualquier otro mecanismo que a mi modo de ver es inviable. Ya ha ocurrido este tema de intercambio de información con operaciones aduaneras, por ejemplo. Cuando yo pago a mi proveedor de China y lamentablemente como administración aduanera no puedo demostrar que yo le he pagado cierto monto y que efectivamente ese monto ha sido pagado y se refleja en el gravamen arancelario o en el IVA aduanero que tenga que pagar. Entonces, ese tema de extraterritorialidad le quita el espíritu de la norma de que realmente sea factible. Estimo que lo están tomando como una obligación de cumplimiento más que como para realizar controles y poder recaudar mediante fiscalizaciones o determinaciones, ¿no? Wilson, bueno, habíamos invitado para este espacio a Omar Yucra, diputado del MAS, presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, justamente para que pueda esclarecer algunos puntos de ese proyecto de ley. Pero a última hora nos dijo que no iba a poder. Entonces, ahora hay un detalle que a mí me llama la atención, Wilson. A ver, que como el impuesto al valor agregado paga finalmente el consumidor final, es que las personas que utilizan estas plataformas van a sentir que el pago regular que hacían, digamos, a una de estas
plataformas va a subir, porque eso es lo que suelen hacer las empresas, ¿verdad? Cargan, suben un monto para que el ciudadano, en última instancia, el consumidor final, pague. ¿Cómo va a ser efectivo ese cobro? Porque quien va a retener ese porcentaje que va a subir, Wilson, por lo que nos explicaste, es la empresa. Esa empresa, ¿cómo va a descargar voluntariamente? Va a decir, bueno, tanto he vendido, tanto ascendió el negocio, ahora por el IVA corresponde tanto para el Estado boliviano. ¿Cómo se hace ese control? Vamos a tener que confiar en las empresas que realizan este servicio a nivel internacional y en su buena fe declarar lo que realmente ha solicitado o el ingreso que ha retenido, ¿no? Sin embargo, este tema es pues difícil de controlar. Si bien está en el tema de poder reglamentarlo mediante un decreto supremo, una resolución normativa de directorio, hay contradicción inclusive, según el proyecto de norma, nos indica que las declaraciones van a ser bimensuales o bimestrales, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo obligado a sujetarme a una norma, sea la 843 o la 2492, que es el Código Tributario, si no tengo domicilio en Bolivia? Les repito que si las empresas deciden poner un domicilio en territorio nacional, para impuestos o para la administración tributaria va a ser fácil de controlar. Pero las empresas tendrán que evaluar el impacto fiscal que va a tener y la presión tributaria, que es alta en Bolivia, para determinar si tiene o no tiene, si vale la pena o no vale la pena inscribirse en registros tributarios nacionales o no, o si va a tener más conflictos que beneficios. Además, según el proyecto, indican que todo ingreso sea reportado, tiene que ser pagado en una cuenta del TGN en dólares. Ahí vamos a otra contradicción, cuando el mismo Ministerio de Economía adopta el tema de la bolivianización de la moneda. Además que la liquidación de los tributos por norma tributaria siempre es en bolivianos o traducidos en unidades de fomento a la vivienda. Lo que yo no entiendo es, si bien de buena fe van a ir depositando ese dinero, imposando al TGN, ¿cómo se van a hacer los controles? ¿Cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar? No está a su alcance. Lamentablemente, para un control, una fiscalización, impuestos va a estar atadas de mano. Más cuando no se tiene la infraestructura digital que no nos ha permitido en su momento tener una facturación virtual al 100%. Recordemos que el año pasado, desde el año 2017-18 han venido derogando estas normas de facturación virtual. Es difícil controlarlo cuando no tenemos esa infraestructura electrónica o digital, ¿no? Peor si lo vamos a querer usar contra empresas que no están inscritas en territorio nacional. Wilson, ¿hay alguna forma, por ejemplo, de obligar a Facebook a registrarse en impuestos? ¿Hay alguna forma para que pueda abrir una sede en Bolivia? ¿Hay un modo o no? Más allá de una relación Estado contra una sola persona, sea empresa natural o jurídica, va, yo creo, por el tema de negociaciones internacionales, ¿no? Por acuerdos internacionales. Ya es una relación Estado-Estado. Y para eso tiene que participar pues la Cancillería, tendrá que participar muchos entes o varios entes ya sea de Bolivia como también de las empresas donde tienen sede estas otras empresas, ¿no? Yo lo veo muy complicado y muy difícil, ya que para eso también existen mecanismos y acuerdos de tributación. ¿No? Es poco probable. Anteriormente ya habíamos comentado con Andrés este tema, cuando nació la idea, o estaba naciendo esta idea de querer obligar a las empresas que pongan domicilio acá. Creo que Uber sí tiene un domicilio, pero otras empresas es poco probable que lo realicen. Tendrán que evaluar las empresas si es conveniente o no. Les repito, por la alta presión
tributaria que existe en el país, ¿no? Y los malos antecedentes que también se tienen. Wilson, una duda en general, porque esto, claro, está generando mucha repercusión, es un tema en tratamiento todavía, pero las leyes tributarias en nuestro país, Wilson, tú que estás detrás de esto todos los días, ¿están actualizadas? Es decir, ¿hay legislatura tributaria en Bolivia en este momento que esté actualizada para tomar en cuenta aspectos y servicios digitales? Bueno, es un desafío el poder enmarcar toda esta economía digital, traducirlo en la obligatoriedad a una norma tributaria. Evidentemente tiene toda la facultad como Estado, se tiene, pero lamentablemente tanto nuestra normativa tributaria como la doctrina tributaria en Bolivia estamos evidentemente retrasados. Como comentario, y alguna vez hablamos, Juan Carlos, contigo, ¿cuál era la anécdota de la creación de este código tributario que prácticamente de tener 250 o más artículos ha sido rebajado de la noche a la mañana a un poco más de 110 o 120 artículos, ¿no? Y estamos hablando de una ley, de un código tributario que data de la gestión 2003. Recordarán que casi iba de la mano con el tema del impuestazo del 2003 de Gonzalo Sánchez de Lozada, el impuesto al salario, que pues, generó un montón de problemas como ahora lo están en Colombia, ¿no? Está desactualizada nuestra norma tributaria del cómo, a quién cobrar, cómo cobrar y cómo controlar un tributo. Por otro lado, la ley 843 pues es antigua, ¿no? Nos estamos basando en textos ordenados vigentes que están siendo parchados por proyectos de leyes. Comentábamos también que tanto la 843 como la 2492 son una de las normas que más modificaciones han sufrido, tanto en el tema de prescripciones tributarias, tanto en el alcance de la misma, del tema de las exenciones tributarias, ¿no? Y ahí otro tema que debo acotar es de que yo voy a pagar un IVA por la compra de un libro, específicamente por un libro digital, cuando el libro físico comprado en Bolivia está exento del pago de tributos por una ley. Entonces entramos a contradicciones de norma a norma que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Más allá si el IVA no me va a ser reconocido o no. Es un tema que encuentra no una, sino varios huecos, varios vacíos o hasta varias contradicciones, como lo dice el doctor Wilson Miranda, que nos acompaña muy gentilmente esta mañana. Bien, habrá que ver qué pasa con esta ley que está en tratamiento, si es que se subsana esto, si es que se clarifica esta situación, pero yo cierro con esta consulta, doctor Miranda. No creo que ninguna ley le diga a cualquiera de estas plataformas digitales, estos servicios digitales, que le diga, señor, usted pague. Ok, vean los mecanismos para el cobro, se puede o no se puede cobrar, etcétera, se inscribe o no se inscribe, bien. Pero hagamos de cuenta que consiguen que pague. Yo no creo que ni exista ninguna ley que le diga a esa empresa, pero usted no le cobra un centavo más al usuario final que soy yo, no le va a cobrar un centavo más. Decir eso es ilógico, doctor Miranda. La empresa puede decir, ok, me someto a este nuevo IVA, esta ampliación del IVA a los servicios digitales, voy a pagar el tributo que dice Bolivia con todo gusto, y mañana, pasado mañana, los 10 pesos, por dar un ejemplo, que yo pagaba por mi servicio digital, me va a costar 15 pesos. Es decir, una ley no va a permitir que esa empresa, no va a hacer que esa empresa me congele el costo de ese servicio, ¿o no? Estamos sujetos a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si yo como usuario final voy a aceptar que mi servicio sea incrementado en unos pesos más y lo requiero, bueno, voy a tener que aceptar yo como usuario el pagar ese tributo, porque no tiene que aceptar la empresa, estoy aceptando yo como consumidor final. Entonces, voy a tener que asumir ese precio más. No es como la típica cuando tú vas a una ferretería, no sé, a una venta y tú vas y le dices, ¿cuánto cuesta este juego de destornilladores? Ya vale 500 bolivianos. Ok, entonces me da
es precio sin factura, porque con factura es 650. Ah, bueno, entonces no quiero. Lo dejo o ya, bueno, dame. Te pago los 650 y me lo llevo. Pero tengo mi factura, tengo mi respaldo y tengo mi documento, el cual comprueba que yo he tributado. Y eso me sirve como pago a cuenta para mi formulario 110. ¿No? En este caso, vamos a estar en lo mismo. O yo acepto o al final lo dejo. Pero lo malo es aquí que no voy a tener una prueba, un comprobante de pago que me sirva como uso de un crédito fiscal, pero tampoco un documento que obligue a quien yo he pagado a que declare esa factura. Y tampoco existe esa obligación, ¿no? Como le digo, estamos queriendo atacar temas internacionales con una norma nacional y el impacto fiscal que se quiere lograr con esto veo que va a ser mínimo frente a otras opciones macro que se puede dar en territorio nacional, tema contrabando, tema controles de evasión de impuestos y demás. Bien, doctor Miranda, le agradezco de verdad por la comunicación. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado esta mañana. Así es que estaremos atentos y seguramente conforme vaya avanzando el tratamiento de esto, estaremos pues dándole mayores detalles a la población de qué es lo que se ha aprobado, cómo es que se ha aprobado y cómo se va a aplicar a partir del tratamiento que se está desarrollando en la Asamblea Legislativa. Doctor Wilson Miranda, le agradecemos mucho por esta comunicación. De 9 a 12.